Bien, mis hermanos, continuamos con nuestro estudio de la carta de Primera de Pedro. ¿Y para cuántos ha sido de gran bendición y enseñanza? ¿Y cuántos la hemos puesto en práctica? No como el cuento de dos viejitos que se encuentran saliendo de la iglesia y va el Señor saliendo alegre. Uy, me voy, ya terminó el sermón. Y la otra hermana le dice: no, hermano, apenas va comenzando el sermón, porque ahora toca aplicarlo usted a su vida. El Señor nos ayude para que podamos hacerlo. Y hoy quisiera compartirles un tema que el apóstol Pedro pareciera que viene dándonos como un poquito de látigo, ¿verdad? Pareciera que como que la agarró con nosotros. Y hoy no es la excepción. El apóstol Pedro va a hacer hoy un cierre de una sección de la carta. Y quisiera que mientras va buscando Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 12, quisiera contarle una historia. Había una vez un pequeño pueblo donde había un hombre que trabajaba con joyas preciosas y costosas. Y era un hombre muy conocido por sus años de experiencia que estaba ahí en el pueblo. Y llega de repente un museo, alguien desconocido al pueblo, y de repente aparece con una hermosa gema que él quería venderle a este señor, a este artesano. Y él le alegaba y le decía que este era un diamante azul desconocido que nunca se había visto en ninguna parte. Y la gente del pueblo, como nunca había visto esto, la gente del pueblo dijo: esto está raro, esto está sospechoso. ¿Cómo podemos nosotros comprobar que esto en verdad es un diamante genuino? Y entonces el artesano, este hombre con todos los años de experiencia que tenía, comenzó a examinar y ver la gema cuidadosamente. Observó su color, observó su peso y vio cómo entonces la luz se refractaba a través de ella. Y luego agarró y lo colocó sobre un trozo de vidrio pequeño y comenzó a presionar la gema. Al rato dice el hombre: este es un diamante verdadero. ¿Por qué? Porque un diamante verdadero es el material más duro que existe. Y si este fuera falso, al hacerle presión, dejaría alguna marca. Y entonces ese diamante azul fue declarado como genuino, fue declarado como que sí era real, y este hombre recibió la suma que estaba, una suma justa por esta piedra. Hermanos, relacionado con esta historia es el tema que vamos a hablar hoy. Y es que en nuestra autenticidad, lo que realmente somos, se demuestra a través de la prueba y de la presión. Cuando estamos en situaciones ideales, cuando estamos que todo está bien, cuando se están encaminando las cosas como eso, cuando estamos aquí mismo en la iglesia y nadie me dice nada o nadie refuta lo que yo estoy diciendo o haciendo, todo va a ir bien. Pero el problema es cuando nosotros estamos bajo presión, donde sale verdaderamente lo que nosotros somos. Y es por eso que he titulado este sermón: una conducta genuinamente cristiana. Lo que me va a llevar a realizarles una pregunta y que espero yo que podamos responderla durante la predicación es: ¿cómo es nuestra reacción o nuestra respuesta cuando estamos bajo presión? Y quiero que volvamos a recordar el contexto en que Pedro está escribiendo esta carta. Pedro no le está escribiendo a una iglesia que estaba en la playa ahí en Punta La Cruz pasándola bien. Y si nosotros vemos todo lo que hemos venido hablando, y como les decía ahorita, pareciera que nos estuviese dando látigo. Si estuviese esta carta de Pedro en nuestra actualidad, yo creo que le diríamos: Pedro, ya va, un momentico, tienes que ser más misericordioso, háblanos de amor,
Háblanos de que todo va a ir bien. Háblanos de que las cosas van a funcionar, de que voy a ser próspero, de que de todo esto va a cambiar. Sin embargo, la iglesia a la que le está escribiendo Pedro es una iglesia que está siendo perseguida, como lo hemos visto en las otras predicaciones. En su carta él ha venido hablando sobre la identidad que nosotros tenemos como creyentes. Cuando le habla en el capítulo 2, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y de cómo ahora nosotros como creyentes debemos de reflejar la nueva vida que tenemos en Cristo. Y hemos venido hablando sobre un tema bastante complicado que no nos gusta mucho, que es la sujeción. Porque cuando nos mandan a sujetarnos a alguien, ¿y qué se cree ese que yo tengo que obedecerle? Pero no olvidemos algo, que esta iglesia estaba también bajo una gran presión y opresión. Ellos estaban bajo la presión de un imperio que los estaba matando por simplemente decir que creían en Jesucristo. Ellos estaban bajo la presión de un imperio romano que los mataba si ellos decían que el César no era el Curios. Y ellos decían, no, Jesucristo es el Señor. Y eso era sentencia de muerte, porque para ellos el emperador era un dios. Ellos los dejaron todo. Esta iglesia tuvo que correr, salir de sus comodidades, salir de su ciudad, tuvo que esconderse, cambiar de lugar y vivir, aún dejando atrás a su familia si era necesario, porque se cumplió lo que el Señor había profetizado, que muchos comenzaron a entregar a sus familiares a causa del evangelio. Parece que el escenario no pintaba muy bien, ¿verdad? Pero todo estaba en caos, todo estaba en una presión que probablemente mis hermanos, nuestros hermanos estaban agobiados, agotados, y lo más probable es que estuvieran teniendo conflictos dentro de la congregación. Acuérdense que ellos se estaban congregando de manera oculta, ellos no podían ser vistos. Por eso nosotros tenemos que darle gracias al Señor que nos permite poder reunirnos libremente en su casa. Y esto, hermano, no está muy distante a lo mejor de nosotros. Todos conocemos en realidad la situación de nuestra nación, todos conocemos la situación de nuestro país, cómo está la situación económica, cómo está la situación del empleo. Muchos hermanos han tenido que emigrar, muchos nos hemos tenido que despedir de nuestros familiares. Incluso dentro del mismo país, otros amigos y familiares han tenido que ir a otra ciudad, otros han tenido que irse a otras naciones. Y esto probablemente puede crear en nosotros también agobio, puede presionarnos, puede causarnos tristeza. Y aunque no estamos en un caso tan extremo aquí en Occidente, porque en Oriente nuestros hermanos están siendo perseguidos, pero aquí en Occidente todavía estamos como que tranquilos. Pero sin embargo, en nuestro día a día y en lo que nosotros vivimos, hay cosas que nos pueden quitar la paz y que nos hacen estar bajo presión. Enfermedades, situaciones familiares, economía, trabajo, el alimento. Hay muchas cosas que pueden quitarnos la paz. Pedro ahora necesita hacer una conclusión de todo lo que él viene hablando y antes de comenzar a hablar de otros temas esenciales para los creyentes. Y es por eso que, entendiendo el llamado santo que el Señor nos ha hecho, nuestra identidad en Cristo, cómo debemos comportarnos con nuestro jefe, gobernante, esposo y esposa, ahora Él nos da una clave fundamental para que los creyentes vivamos vidas que puedan glorificar a Dios en medio de la adversidad y la persecución, en medio de la opresión y en medio de la prueba. Y es allí donde nos enseña cómo debe ser una conducta genuinamente cristiana entre todos los creyentes. Pedro le está escribiendo a la iglesia para que se fomente o para que haya la unidad del cuerpo. Y la idea central que quiero compartirles esta mañana es que juntos podamos ser una iglesia fortalecida en unión, amor, compasión, perdón y misericordia, siendo pacificadores y reconciliadores en medio de un mundo en caos. Amén. Que el Señor nos ayude a que podamos hacerlo. Vamos a leer en Pedro capítulo 3, versículo del 8 al 12.
Y dice la palabra del Señor así: en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Amado Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia, entendiendo que tú eres nuestra ayuda, nuestro socorro, nuestro sustento, que tú eres nuestro Dios, que no hay otro Dios como tú, no hay nadie igual que tú. Hoy te hemos cantado, te hemos adorado, te hemos alabado, te hemos exaltado, hemos reconocido tu grandeza. Y ahora queremos, Señor, pedirte y rogarte que tu Espíritu Santo pueda hablarnos hoy a nuestra vida y a nuestros corazones. Que pueda esta palabra penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y pueda transformarnos. No llegando vacía, Señor, si nosotros sabemos que tu palabra llega y cumple el propósito, Señor. Danos corazones humildes, danos corazones sinceros que puedan recibirla con amor, con mansedumbre, para poder ser confrontados y transformados por ella, Dios. Quita de nosotros todo enojo, quita de nosotros todo orgullo, quita de nosotros toda altanería, todo ego, Señor. Te pedimos que tu palabra sea para nosotros un manjar más dulce que la miel que destila del panal. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, nuestro Señor y nuestro Rey. Amén y amén. Bien, hermanos, y en este pasaje, yo siempre digo que voy a tratar de ser breve y no lo voy a decir más porque nunca se me da. En este pasaje vemos dos características que el apóstol Pedro nos muestra de cómo es la conducta de un cristiano genuino. Y en primer lugar, él nos dice que un cristiano genuino o la conducta de un cristiano genuino es que lleva una vida de piedad. Versículo 8. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Pedro comienza con una descripción de lo que es la vida de piedad del creyente, lo que debemos de vivir en todo momento, en todo lugar, con toda persona, pero en especial con los hermanos de la fe. Comienza diciendo en conclusión o finalmente en la Reina Valera, como una manera de cerrar lo que él viene hablando. Él dice, ok, venimos hablando, pero ahora yo quiero hacer una conclusión, un cierre para que podamos comprenderlo y entenderlo bien. ¿Sabe por qué? Porque el tema de la sujeción, el tema de la unidad, lo vamos a ver permeado en todo el Nuevo Testamento, porque hermanos, hay un problema grave en esto, es nuestro orgullo y nuestro ego humano. Y el apóstol nos da unas claves esenciales para llevar a cabo la vida en comunión entre hermanos. Y en primer lugar le dicen, sean todos de un mismo sentir. Esto forma parte de lo que es una conducta de alguien que lleva una vida de piedad. Sean todos de un mismo sentir. Y en el original griego la palabra es homofron o homófron, mejor dicho. Y esto se define como ser de la misma opinión. Es decir, que entre todos nosotros podamos ser armoniosos. Que todo y cada uno de nosotros podamos ir hacia el mismo rumbo y tengamos la misma meta y la misma mentalidad. Pedro está colocando en primer lugar la unidad cristiana, la unidad de la iglesia. Recuerde, la iglesia está siendo perseguida. La iglesia está atravesando graves problemas y está en opresión. Probablemente hasta escasez del alimento, porque no podían salir libremente. Y Pedro les dice, es necesario que se fomente la unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros podríamos estar juntos. Hoy estamos sentados todos juntos. Bueno, yo estoy aquí, pero estamos sentados todos juntos. Pero podríamos estar juntos, pero no unidos.
Podríamos estar todos en el mismo lugar, pero no unidos. ¿O acaso no ha pasado a veces los que están casados, bueno, los que tienen el novio o la novia, que van en el carro, se pelearon y van en el carro y ninguno se habla en todo el camino? Ellos van juntos, pero en ese carro no hay unidad. Pedro estaba interesado en que estos hermanos, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento que ellos estaban viviendo, pudieran permanecer unidos, llevando unos con otros el mismo sentir, un mismo rumbo, yendo hacia la misma dirección y la misma meta. Ahora, pero ¿cómo es esto del mismo sentir? O sea, que todos tenemos que tener el mismo pensamiento y todos vamos a ser robots y pensamos todos iguales. Hermanos, la mayoría de nosotros estamos dispuestos a tener el mismo sentir y llevar el mismo rumbo, siempre y cuando sea el mismo sentir de lo que yo siento. Si lo que van a hacer es lo que yo quería que hicieran, yo voy a estar unido con ellos. Pero si ellos agarran un rumbo y dicen en consenso, uniéndose todos, ir hacia la meta, no hacen lo que yo dije, no, ahí sí ya no, yo no voy a estar unido con ellos, yo me voy por mi lado. Por eso a lo largo del Nuevo Testamento nosotros vamos a ver con frecuencia que Pablo, Pedro, Juan, Santiago habla sobre el tema de la unidad. Porque somos propensos a hacer las cosas a nuestra manera, como nosotros queramos. Y al momento en que llegue alguien que piense diferente de nosotros, ya yo no le hablo más. Ya con ese yo no me uno más. No, porque es que me dijo que van a hacer de esta manera y yo dije que la teníamos que hacer así. No, ya yo no estoy con ellos. Y se rompe la unidad porque no quieren cumplir un capricho mío. Hermanos, debemos comprender que dentro de la iglesia del Señor hay diferentes temperamentos, personalidades, niveles de madurez. Pero dentro de la adversidad o dentro de la diversidad debe de haber unidad. Cada uno de nosotros tenemos diferentes temperamentos, cada uno de nosotros tenemos ideas diferentes. Pero sobre todas estas cosas debe de permanecer el querer mantener el vínculo de la unión con mis hermanos. Pedro les está recordando que este sentir es tener la mente de Cristo. Que cada uno de nosotros, de los miembros de la Iglesia Bíblica Metropolitana, tenga la mente de Cristo. Para que juntos vayamos hacia la meta y el propósito que el Señor nos ha colocado y nos ha dicho como iglesia. Para que juntos podamos poner nuestros ojos en Jesús para cumplir el llamado que Él nos ha dado. Él les recuerda que nosotros, si hemos nacido de nuevo, si ahora tenemos la mente de Cristo, entonces debemos andar conforme a su propósito y voluntad. Nosotros no podemos andar juntos y cada uno jalando a una dirección diferente, porque allí no hay unidad, eso es incongruente, no tiene sentido. Yo no puedo decir, no, nosotros estamos yendo juntos pero en direcciones opuestas. Es mentira, porque en algún momento ir a dirección opuesta es dividirse. Pero muchas veces esto es a causa de nuestro ego, de nuestro orgullo, porque las cosas no se hacen como a mí me parece y como deberían de hacerse. O porque no le quiero tener paciencia a un hermano y al otro. O porque este hermano a veces sí me cae bien, pero el otro no me cae muy bien. Nuestro sentir común debe ser el sentir de Jesús. Y este mandato nos regresa a la necesidad de que nosotros conozcamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos ser de un mismo sentir, no podemos tener esa mente de Jesús si no sabemos lo que Él ha expresado y lo que Él nos ha dicho. Y Él se ha mostrado y se ha revelado y nos ha dicho lo que Él quiere para nuestra vida a través de su palabra. Entonces trata también de nosotros, de una madurez, de buscar la madurez. Por eso Pablo le dice a los hermanos de Corinto, en 1 Corintios 1:10, les ruego, hermanos,
se los ruego, y no por mí, sino por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. ¿Sabe por qué? Porque la obediencia por conveniencia no es obediencia. O si yo obedezco porque están haciendo lo que a mí me parece, ahí sí voy a obedecer. Eso no es obediencia. Usted está cumpliendo su capricho. Obediencia es que aunque yo no esté de acuerdo o no me parezca, no todos están pensando igual que yo, pero estamos todos unidos conforme a la palabra de Dios, con el mismo espíritu que tenemos todos, que nos ha sido dado cuando aceptamos al Señor, y todos juntos vamos en el mismo rumbo. Eso es obediencia. ¿O acaso usted cree que Abraham quería matar a su hijo en verdad? ¿Usted cree que Abraham quería sacrificar al hijo que Dios le había prometido y esperó durante tantos años? Claro que no. Pero él obedeció porque creyó en la promesa que Dios le había dado. Y yo sé, hermanos, que a lo mejor Abraham sabía y entendía que si esa era la promesa del Señor, ese hijo era su promesa, aún de las cenizas el Señor podría levantárselo. Esto nos habla de la unidad esencial del pueblo de Dios. Nosotros somos uno, pero no todos somos iguales. Y es allí donde tenemos que tener la madurez y el entender que debemos de aceptarnos, y ya vamos a ir un poco más adelante, los unos con los otros. Mientras todos deberíamos de ser de un mismo sentir, no podemos esperar que todos sean iguales que nosotros. Tenemos diferentes formas de ser y de pensar. Pero hermanos, nuestras diferencias, por encima de todas ellas, debe estar el amor y la unidad de Cristo Jesús. Y Dios ha hecho ambas cosas, la unidad y la diversidad en su pueblo. Cada uno tenemos diferentes dones. Si a mí me ponen a hacer una pared, hermano, no confíe en eso, esa pared se va a caer. Pero a lo mejor hay otro que si lo ponen a cantar o a tocar el teclado, si cantan en el baño se va hasta el agua. Pero yo lo puedo hacer. Entonces cada uno somos necesarios en el cuerpo de Cristo, porque uno con otro nos complementamos y vamos juntos hacia la meta. Pero cuando yo creo que mi don, que no es mío, que me lo ha dado el Señor, es más importante que el del otro hermano, no voy a mirarlo como mi hermano, sino como una competencia. Y voy a querer siempre resaltar y sobresalir. Y no estamos andando en unidad. Por ejemplo, cada célula de nuestro cuerpo es diferente. Y cada una de estas células tiene su rol. Pero ¿sabe qué? Cada célula de nuestro cuerpo tiene el mismo código de ADN. Y cada célula en tu cuerpo tiene el mismo sentir. Aunque nosotros como el cuerpo de Cristo somos diferentes células, cada uno de nosotros hemos sido sellados con un mismo ADN, que es el Espíritu Santo de Dios. O si nos vamos a un ejemplo de músicos, nosotros como cristianos deberíamos andar, como decía, en esa armonía. Y sabe que en la armonía, si nosotros nos ponemos un ejemplo de una coral, algunos están cantando en frecuencias diferentes que están adornando el tono principal de la canción o la línea melódica. Y esas armonías, que son otras frecuencias que se generan, hacen un sonido hermoso que haga que todo suene unísono. Así debería ser nosotros, que aunque cada uno tenemos diferentes roles, diferentes dones, talentos, diferentes personalidades, cada uno de nosotros vayamos junto a esa melodía que ha trazado el mismo Señor Jesucristo y suene algo hermoso donde quiera que nosotros estemos. Nadie puede vivir la vida cristiana a menos que esté en unidad en sus relaciones personales con sus semejantes. Y la iglesia no puede ser verdaderamente cristiana si hay divisiones en ella. Y este tema de la unidad se hará real en nosotros cuando dejemos de pensar que el que importa aquí en esta iglesia soy yo.
y que la iglesia tiene que girar en torno a mí. No saben que yo tengo 45 años en esta iglesia. No saben quién soy yo. Y a veces llegamos a pensar que es que todo lo tienen que hacer como yo digo, porque nadie tiene mejores ideas que yo. Pero hermanos, cuando yo dejo eso a un lado y comienzo a vivir con entendimiento, con la mente de Cristo, al llamamiento santo que Él nos ha dado, y aplico esto a mi vida, entonces yo voy a procurar la unidad en el cuerpo de Cristo, sin chismes, sin murmuraciones, sin quejas, sin críticas destructivas y sin inmadurez. Pero ese es un trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y sabe, este sermón no se trata, por si acaso alguien lo está pensando, ojalá hubiese venido fulanito, porque ese hermano sí es problemático. No, ponga el nombre, aquí está Gerardo, escucha, porque tú eres egocéntrico y tienes que trabajar tu corazón. Filipenses 2, porque nos gusta echarle el muerto a otro. Escucha ahí que te están hablando. Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 y 7 dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque insistía en forma de Dios, en su majestad, en su gloria, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Si el Dios del cielo, el creador del universo, el todopoderoso, el Señor, el Rey de reyes, Señor de señores, se humilló al hacerse hombre, ¿qué tanto nos creemos tú y yo para no humillarnos? La base y fundamento de todo esto está en que el mismo Señor Jesús nos pidió que viviéramos en unidad. En Juan 17, 20, 23, el Señor, cuando está orando por sus discípulos, y ya va a ver, déjeme decirle, el Señor oró por usted y por mí también. ¿No le parece eso hermoso? Fíjense lo que dice: pero no ruego solo por estos, hablándole a sus discípulos, cuando estaba pidiendo que los cuidara, que los preservara en este mundo, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahí nos metió a nosotros, hermanos. El Señor oró por usted y por mí, para que todos sean uno. Como tú, fíjense la vara que nos pusieron para medirnos. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que todo el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Si nosotros no buscamos la unidad de la iglesia, probablemente entonces, hermano, Cristo no está en usted. Y usted puede decir amén o puede decir ay. En segundo lugar, el apóstol Pedro les dice: luego que sean de un mismo sentir y que entiendan esto, sean compasivos. Y esto es sentir lo que el otro está sintiendo, es ponerme en su lugar. Como dice Romanos 12:15, llorar con los que lloran y alegrarnos con los que están alegres. Pero a veces, hermanos, cuando alguno de nuestros hermanos es promovido por el Señor y parece que lo llaman al liderazgo o a estar encargado de algún área, nosotros decimos: ¿y pusieron a ese? Pero si ese no sabe nada. Que me pregunten a mí, yo sí sé cómo se maneja eso. Hermano, eso es envidia. Muchas veces somos duros con los hermanos y ni siquiera sabemos en las condiciones que están. No sabemos cómo se siente y ni sabemos si está atravesando dificultades.
y de una vez alguien nos sale con una mala contesta y le ponemos la etiqueta. Con este no voy ni para la esquina. Pedro le dice a los hermanos afligidos por la persecución y que lo habían perdido todo, les dice: pero esto que ustedes están viviendo, aún yo entiendo que están en dificultad y que están tratando de sobrevivir, pero esto no los exime de ustedes mostrar compasión. Más bien esto debería unirlos más. Esto debería hacerlos estar todos juntos, unidos en comunión, para que pudieran llegar hacia la meta. Hermanos, cuando un miembro sufre, todos los demás deberían sufrir con él. Cuando a mí me duele el brazo, mi cuerpo en general no está bien. Pero nos volvemos muchas veces tan indolentes con lo que atraviesa y vive nuestro hermano. Ser compasivos, como decimos nosotros, ponerme en sus zapatos. Y es el llevar y el pensar como si yo estuviera en el lugar de él. Cuando sufre un miembro, los demás sufren. Y cuando un miembro, hermanos, recibe honores, todos los demás deberíamos de regocijarnos con él. Cuando a alguno de nuestros hermanos le va bien, es promovido en su trabajo, cuando alguno de nuestros hermanos logra alguna meta o algún objetivo, nosotros como iglesia, como un cuerpo, deberíamos alegrarnos por él. Y cuando un hermano está sufriendo, deberíamos llorar también con él, sentarnos con él. Y una cosa resulta clara, y es que la empatía y el egoísmo no pueden coexistir. Mientras el yo sea lo más importante, no puede haber una verdadera empatía. Esta depende de la voluntad de olvidar el yo, de olvidarme de que yo soy el centro del universo y identificarme con el dolor y el sufrimiento de otros. ¿Sabe qué, hermano? La empatía viene directamente de un corazón que es gobernado por Cristo. Luego el apóstol Pedro le dice: sean fraternales. Y esto es el amor fraternal, el amor de hermanos, el amor entre hermanos que Cristo ha derramado en nosotros, sin fingimiento y con entrega total. No es el decir te amo mi hermano de la boca para afuera y de espalda. Dígame aquel, ¿viste lo que hizo? O yo lo saludo porque bueno, para cumplir con el Señor. No estás amando de verdad. Fíjense lo que dice Juan 13 del 34 al 35. Dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado. Ahí nos pusieron otra vez la vara alta. Hermano, usted tiene que amar a su hermano como Cristo lo amó. A usted y a su hermano. ¿Sabe por qué? Porque usted no fue el que murió en la cruz por él. Usted no se entregó y derramó hasta la última gota de sangre por él. Así como Cristo tuvo amor y compasión con usted, así usted debe de amar al hermano que tiene a su lado, aunque a veces sea difícil. Así como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Y dice: y en esto conocerán que todos son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. No lo dije yo, lo dijo el Señor. Y si tiene alguna queja, cuando vaya al cielo le dice por qué le mandó a hacer eso. Ay. Así que la muestra de que soy un verdadero hijo de Dios está en que estoy amando a mi hermano a pesar de que pueda ser una persona difícil, pues el amor de Cristo está por encima de todo. Pero eso viene con nuestro entendimiento, con tener el mismo sentir.
de tener en alto valor más a Cristo que mi egocentrismo. Primera de Juan 4:20 dice, si alguien dice, yo amo a Dios, y en todos lados se para, yo soy cristiano, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, dice que este es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Usted no necesita obras para su salvación, pero su vecino sí las necesita. Sí necesita sus buenas obras. Su hermano necesita que usted lo ame por encima de todo, con la misma misericordia y compasión con la que usted se le ha mostrado. Nuestros hermanos en la iglesia también son nuestros hermanos en sangre, porque han sido redimidos, comprados y lavados por la misma sangre de Cristo, y el mismo Espíritu que está en nosotros está en ellos. Así que todos estamos unidos, redimidos por la misma sangre, y somos hermanos también de sangre. Y debemos dolernos y debemos de preocuparnos los unos de los otros. Somos parte del uno del otro. Somos parte de la familia, de la gran familia de la fe, de la familia de Dios, porque es Él mismo quien nos ha unido y reconciliado. Por eso que Pablo le dice a los Gálatas en el 6:10, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos la oportunidad, y especialmente a la familia de la fe. Y lo que voy a decir a lo mejor suena un poco ruidoso y escandaloso, pero muchas veces nuestra familia de sangre paterna, materna, nos da la espalda y nos rechaza por ser cristianos. Y el Señor nos ordena que por encima de ellos está el amor de su hermano salvado y lavado por Cristo Jesús. Debemos de considerar y amar a nuestros hermanos, pero este amor debe ser recíproco. Porque otra vez, muchas veces decimos, sí, tienen que darme amor, yo no me siento amado en esta iglesia. ¿Y tú estás dando amor? No solo que me den amor y que me demuestren amor a mí y que me muestren empatía a mí. ¿Lo estás haciendo o lo estamos haciendo nosotros también? Tú también debes amar y debes demostrarlo en palabras, acciones y comportamiento. Y esto es un hecho, que amar a Dios y a nuestros semejantes es algo inseparable. No puede existir el que yo amo a Dios pero no amo a mis hermanos. La prueba más sencilla de si el cristianismo de una persona o el cristianismo que se está exponiendo en una iglesia es genuino es si hace que estas personas puedan amarse los unos a los otros. En cuarto lugar, en este versículo Pedro les dice, sean misericordiosos, ser piadosos los unos con los otros, ser compasivos y llenos de misericordia. Es entregarle, es darle, aun cuando nosotros creamos que la persona no se lo merezca, porque queremos llevar las cosas por nuestra justicia. Nosotros podríamos llegar, si dejamos de practicar la misericordia, podríamos llegar al punto en que se enfría nuestro corazón, se vuelve duro, seco. No entra nada allí, no tengo compasión y no veo a nadie con misericordia. Y podríamos leer accidentes de tránsito, o podríamos ver tragedias que pasan en el universo y no nos dan ni cosquilla, aún sabiendo que son vidas humanas, corazones, personas, que algunos a lo mejor hasta se han perdido sin conocer a Cristo. Es fácil perder el sentimiento sin piedad, y la piedad es de la misma esencia de Dios. Y la misericordia de la de Jesucristo, una piedad tan grande, una misericordia que Dios nos demostró tan grande, que Dios envió a su único Hijo a morir por nosotros, y una misericordia tan intensa que llevó a Cristo a morir en la cruz, una gracia y una misericordia tan intensa que aún allí clavado en la cruz, clamó al Padre diciéndolo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Hermanos, no puede haber un cristianismo sin compasión. Y todos estos van unidos de la mano. Y en el quinto punto le dice Pedro, que sean de espíritu humilde. Y este es un tema, hermano, que nos da duro a todos nosotros. Porque este punto toca nuestro ego, nuestro orgullo. Este tema toca el Dios que hemos puesto en nuestras vidas de nosotros mismos. Normalmente, y es algo que el ser humano va a querer hacer por su egocentrismo. Y como decía Juan Calvino, el hombre es una fábrica constante de ídolos. Normalmente nosotros queremos ser el centro de todos y queremos saber más que todo el mundo. Yo lo sé todo. Y pensamos que entonces nosotros no necesitamos a nadie más. Porque yo soy el que estudia, yo soy el que se prepara. Llevo 4 diplomados de teología, llevo 5 posgrados estudiando la Biblia. Me he leído la Biblia 35,000 veces, me la leo toda en un solo día. Soy el ungido de Jehová. Y pensamos que todos los demás están equivocados y lo que nosotros hacemos es lo que está bien y lo que funciona. Pero esto, hermanos, es el reflejo de un corazón altivo que no ha sido transformado por Dios. Este es el reflejo de un corazón que todavía no ha sido sensibilizado por la gracia y la misericordia de Dios. La arrogancia y el narcisismo nos hace vivir solo en nuestro mundo y no recibe la enseñanza de nadie. ¿Que me va a enseñar aquel? No, chico, a eso yo le puedo dar una cátedra. ¿Que me va a enseñar aquel joven? Pero si yo tengo 50 años, ¿qué me va a venir a enseñar a mí un joven de 25 años en una clase? Hermanos, el narcisismo y la arrogancia no nos dejará que nadie nos corrija, pues nosotros creemos que no la sabemos toda y nadie tiene autorización para venir a mí a darme instrucciones y enseñanzas. ¿Ha pensado alguna vez usted eso? La humildad cristiana viene de 2 cosas. En primer lugar, por entender lo que yo soy. Soy una criatura. Necesito la total dependencia de Dios porque sin Él yo no soy nada. Porque si yo tengo algún valor, es porque Cristo me redimió y me dio identidad y me dio valor. El cristiano es humilde porque es consciente o debería ser consciente totalmente y constantemente de su total dependencia de Dios y que de por sí solo Él no puede hacer nada por su cuenta. Por eso el Señor Jesús le decía a sus discípulos en Juan 15, permaneced en mí, permaneced en mi amor, para que podáis llevar buenos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. Porque si no están arraigados en mí, lo que ustedes hagan, en las obras que ustedes hagan, son obras muertas. Los frutos que ustedes puedan supuestamente reflejar son frutos secos, frutos muertos. Porque cuando están arraigados en mí es cuando dan verdaderos frutos. Y en segundo lugar, es el hecho de que el cristiano tiene un nuevo nivel ahora de comparación. Y lo hemos venido hablando. Porque ¿sabe qué? Si yo me comparo con el hermano que tengo al lado, probablemente puede ser que yo salga mejor que el hermano, porque a lo mejor el hermano está luchando con otras cosas que yo no. Porque cada uno tenemos nuestras luchas y cada uno está en una batalla. Si yo me comparo con mi hermano, yo no tengo debilidad. Por ejemplo, a mí nunca me ha gustado, les pongo mi caso, por ejemplo, a mí nunca me ha gustado nada del alcohol. Si yo tengo a mi lado un hermano que tiene la debilidad en el alcohol, yo podría entonces sentirme superpoderoso si me mido con él. Mi alma, ¿y qué le pasa a este? Sufriendo por eso. Porque para mí no es una debilidad, pero para él sí. Pero a lo mejor lo que para él no es debilidad, para mí lo es. Así que la Biblia nos enseña que nosotros debemos de juzgar las obras
No se come ese cuento que dice, el único que juzga es Dios, para salvación sí. Pero nosotros como cristianos estamos llamados a juzgar las obras que las personas hacen. Y sobre todo los pastores, no se ponga bravo cuando el pastor le llame a cuentas y lo amoneste. Porque ¿sabe qué? El pastor, cuando llega al cielo, le van a preguntar por usted. Usted va a rendir cuenta ante el Señor, pero el Señor le da una responsabilidad a los pastores de esta iglesia. Y en Hebreos dice, sujétense, háganlo con amor para que su obra sea bien, porque ellos han de rendir cuentas por esta iglesia. Pero ¿sabe qué? El nivel de comparación que tú y yo deberíamos de tener es el nivel de Cristo, no el del hermano. Y sabe, cuando nos comparamos con Cristo salimos siempre raspados, como salieron en el examen hoy de los de discipulados. Es broma, es broma, es broma. Es broma lo del examen. Pero cuando nosotros nos comparamos con la impecabilidad y perfección y la santidad de Cristo, hermano, siempre vamos a estar en deuda. Nunca podremos alcanzarlo. Por eso necesitamos la total dependencia de Él y ser llenos y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Cuando el cristiano recuerda su dependencia de Dios y mantiene ante sí el de que necesita estar arraigado en Cristo, no le alcanza otra solución más que el ser humilde. Romanos 12:3 dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de la fe que Dios les haya dado. Tengamos corazones enseñables, humildes, en reconocer nuestros errores. Porque nos cuesta, hermano, porque nuestro ego y nuestro orgullo va por encima como un caballo de pelea. Porque yo quiero tener la razón siempre. Porque yo no voy a dejar que aquel diga, viste, te lo dije, es como te estaba diciendo. No, y voy a buscar la vuelta, las 4 patas al gato. No, o sea, yo lo que quise decir fue esto para yo tener la razón. Seamos humildes en reconocer, porque eso va a ayudar a fomentar la unidad entre la iglesia. Cuando nos equivocamos, cuando cometemos errores, no nos creamos que somos más. Tengamos corazones enseñables. Dejemos nuestro orgullo a un lado. No somos el centro del universo. El centro de la iglesia y de la vida del creyente es Cristo Jesús. Y nadie lo puede mover de ese lugar. Hermanos, somos simples barros en las manos del buen alfarero. Y si tú estás siendo procesado y estás siendo formado por el alfarero, el hermano que tienes a tu lado también está siendo destrozado y formado. Míralo con amor y con misericordia. Luego que Pedro les dice esto, de que sean o de que lleven y demuestren una vida de piedad, del versículo 9 al 12, él dice que aquellos que llevan una conducta genuinamente cristiana son los que bendicen a los que lo maldicen. Y esto es duro, esto es complicado. El enfoque de Pedro acá es directamente que debemos de ser perdonadores natos. De nosotros debe de brotar el perdón. ¿Está brotando de su vida el perdón? ¿O usted de lo que dice, yo no me quedo con esa? ¿O usted de lo que dice, el hermano me dijo esta cosa, el domingo que viene se la cobro? O usted de lo que dice, no, este hermano mire lo que me hizo, pero él siempre pasa por allá por la casa o va para mi negocio, espere que vaya, le voy a vender ese repuesto 3 veces más caro. Para no irnos a ejemplos tan extremos.
Hermanos, no somos como el mundo, que siempre quiere pagar a la gente con la misma moneda. El Señor nos ha derramado de su perdón para que nosotros perdonemos a aquellos que nos ofenden. ¿Merecía usted el perdón y la gracia del Señor? ¿Ofendió usted al Señor? Sí. Nuestro pecado ofende al Señor. Pero Él no ha demostrado gracia y misericordia a cada uno de nosotros. Y no solo eso, sino que nos dice que se renuevan cada mañana. Porque en nuestra carnalidad o nuestra carne, en esta lucha, hermanos, hacemos bastante uso de esa misericordia. Así como hemos sido perdonados y aceptados en Cristo, asimismo debemos tener misericordia y perdón con aquellos que nos han ofendido y nos persiguen, aun cuando creamos que ellos no lo merecen. Pedro, ya va, ven acá. Tú me estás diciendo a mí que yo tengo que perdonar a aquellos que están golpeando y que están asesinando a mis hermanos en la fe. Sí. O sea, que si yo soy azotado, soy mutilado, yo tengo que perdonar, y aquel me está diciendo de todo, me está humillando, yo tengo que perdonarlo a él. Sí. Porque a ti se te ha derramado y dado gracia sobreabundante para que tú puedas mostrar misericordia y gracia. ¿Somos nosotros acaso mejores que los otros? ¿Somos nosotros acaso más valiosos que los otros? ¿Somos más importantes nosotros y por eso el Señor nos perdonó por lo que yo soy? No, hermanos, de ninguna manera. Todos hemos sido dignificados en Cristo y nuestro valor, nuestra identidad se encuentra única y solamente en Él. Romanos 12:14 dice: bendigan a los que los persiguen. Y lo vuelvo a decir, bendigan y no maldigan. El mismo Jesús nos lo dice a nosotros en su Sermón del Monte, Mateo 5:43 al 48. Él les dice: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Este es lo que nos dice el mundo, porque al mundo le gusta la venganza, al mundo le gusta que tomar la rienda por nuestra cuenta. Cuidado si no estamos siendo influenciados por el mundo en nuestra mente. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Y aquí viene la parte más difícil. Y oren por los que los persiguen. Ore por aquellos que lo ofenden. Ore por aquellos que lo maldicen. Pero no una oración de esa como: Padre, sálvalo, pero llévatelo ya. O me dicen: Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Para que, fíjense, y oren por los que los persiguen, versículo 45, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Si usted es hijo de Dios, de su Padre, usted debe de amar a su enemigo y orar por él. Porque Él, nuestro Padre, hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que lo aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes, y esto nos lo dice el Señor hoy a nosotros, Iglesia Bíblica Metropolitana, por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Busquen ustedes la madurez, así como su Padre les ha dado y capacitado para que sean perfectos y maduros en Él. Fíjense que Pedro dice, no devolviendo insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. Y esta bendición, como nos lo estaba diciendo ahorita Jesús, es que de tu boca no salgan palabras de ofensa y que dañen y ataquen a esa persona,
sino que de tu boca puedan salir palabras de oración por esa persona. Rogar a Dios por la vida de esa persona. Nos está enseñando a que los males deben ser opacados por los actos de bondad que los hijos de Dios muestran. Debemos recordar nuestro mayor ejemplo, que fue Cristo Jesús, que aún siendo azotado, que aún siendo vituperado, que aún cuando fue enjuiciado injustamente, Él se sometió, se sujetó a la voluntad del Padre. Y aún nosotros siendo rebeldes, y aún nosotros estando en contra de Él, nos miró con compasión y misericordia y nos perdonó a nosotros nuestros pecados, nos lavó con su sangre y ahora nos ha llamado sus hijos. Los hijos de Dios no son vengativos, los hijos de Dios demuestran perdón y confían en aquel que juzga con justicia. No trate de tomar la justicia por su mano, porque es nuestra justicia, no es justa. Nuestra justicia no es santa. Y cuando nosotros hablamos de los atributos de Dios y veíamos la santidad, y el sermón que me tocó la vez pasada hablaba de esto, de cómo Arthur Pym decía que la santidad de Dios es el brillo y el destello de sus atributos, porque si Él es santo, su justicia, su amor, su bondad, su misericordia es santa, no hay maldad en Él, no hay nada pecaminoso en Él. Pero nosotros sí, no podemos tomar la justicia por nuestras manos. Ahora, esto no habla de que si alguien infringe la ley terrenal, de que si alguien está haciendo cosas mal hechas, de que si un marido está golpeando a su esposa o está abusando de ella, no quiere decir esto que no sea denunciado. Porque para eso el Señor ha puesto gobernantes. Porque esto no nos exime de las consecuencias de nuestras acciones. Esto no nos exime de la responsabilidad que tenemos ante la ley por las cosas mal hechas e ilegales que las personas hagan. Pero aquí Pedro le está hablando de tu corazón. Aunque esa persona te haya dañado y tiene que cumplir a lo mejor una cadena, una condena en la cárcel, tú con compasión y misericordia en tu casa pide al Señor que te sane, que te restaure, para que lo perdones y puedas orar por esa persona para que la gracia del Señor lo alcance y pueda ser transformado y salvado. Por muy malo que pudo haber hecho, por muy perverso que a ti te parezca que haya sido y lo que te haya hecho, que te maltrató, ruega y clama al Señor para que la misericordia lo alcance y pueda la gracia del Señor salvarlo. No se trata, hermanos, de jugar aquí. No estamos jugando aquí con carritos, estamos jugando con vidas que se jugarán la eternidad delante de la presencia del Señor o en una condenación eterna. No hay para dónde agarrar, no hay limbo, no hay lugar donde quedarme para ver si yo soy bueno o no. Pero esto es fácil. No, hermanos, no lo es. No lo es. Pero el llamado que tenemos como creyentes es a perdonar y a responder el mal con bien. Y esta bendición es también mostrarle a esa persona, aquel que me contradice, aquel que me maldice, mostrarle también las buenas nuevas de salvación. Hermano, cuando alguien espere de ti una respuesta de odio, demuéstrale el amor y perdón de Cristo en tus palabras. Pero nos dice que lo hagamos porque del cielo heredaremos nuestra bendición. La justicia y la bendición vendrá directamente del Señor. Descansemos en Él, confiemos en Él, dejemos que la justicia la haga aquel que juzga con santidad. Y en la última parte, ya para ir al cierre, el apóstol Pedro le dice, citando el Salmo 34, 12, 16, hace una advertencia, tres advertencias al pueblo y a la iglesia, diciéndole en el versículo 10, el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. En primer lugar les está diciendo y le está haciendo la advertencia, refrena tu lengua. Piensas antes de hablar. ¿Qué gran daño pueden causar nuestras palabras? Muchas veces hemos sido nosotros mismos presas de nuestras palabras.
Cuando alguien nos dice algo, ¿qué hacemos nosotros? Cuando alguien me dice algo que no me gusta, ¿de una vez comenzamos a decir de todo por nuestros labios? No, ahora este sí va a saber quién soy yo. Y le voy a demostrar y le voy a decir sus 4 verdades. Debemos de pausarnos y pensar y ser sabios con nuestras palabras. ¿Sabe por qué? Porque no puede brotar una agua dulce y una agua amarga o salada de la misma fuente. Con los mismos labios que usted alabó al Señor esta mañana en las canciones, no puede el lunes maldecir a su amigo, a su vecino, a su hermano. Pero les dice y nos dice a nosotros, ¿quieres ver buenos días en tu vida? ¿Quieres ver el amor y poder obtener una vida feliz? Pues refrena tu lengua y debes hacerlo ya. En nuestro hogar, hermanos, cuando tenemos discusiones con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos, ¿estamos refrenando nuestra lengua? En nuestro trabajo, ¿estamos refrenando nuestra lengua? ¿Son nuestras palabras, y esta pregunta es para que usted la piense en su lugar, son nuestras palabras coherentes al mensaje y al evangelio que yo digo creer? La segunda advertencia que Pedro le dice es que sean pacificadores. En la iglesia del Señor no caben los fosforitos. El Hijo de Dios no debe ser conocido por ser un peleonero. No debe ser conocido por querer buscar la discordia y la división donde quiera que llega. ¿Usted ha visto hermanos y personas que cuando llegan, donde quiera que llega, causan división o causan pelea? El Hijo de Dios y el creyente, y se lo está diciendo Pedro, es un pacificador, es alguien que siempre procura la paz. Cuando hay un conflicto no llega a echarle más leña al fuego. No, sí, porque fíjate lo que te dijo. Yo no me quedo con esa. ¿Estás escuchando lo que te dijo? No, es un pacificador y llega a poner orden donde hay un conflicto y un problema, buscando la reconciliación y la paz. Esto se logra, hermanos, apartándose del mal, buscando hacer el bien y persiguiendo la paz como si fuese algo que se nos puede escapar, como un tesoro, mirando la paz como un tesoro y perseguirla como si ella pudiese escaparse. Por eso el Señor les decía a sus discípulos, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Estamos procurando nosotros la paz en nuestra iglesia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad. ¿O me conocen como el peleonero que no se le puede decir nada? Y por último, Él le dice que seamos justos. Debería ser un consuelo para nosotros y suficiente para nosotros el poder ver y mitigar todos los males y querer vivir para su gloria cuando entendemos que el Señor siempre nos mira. Versículo 12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. El significado es entonces que la bendición que ha mencionado, la bendición que ha dicho Pedro que vamos a recibir, depende absolutamente de la protección de Dios. Porque si el Señor no cuidara a su pueblo, nosotros seríamos ovejas expuestas a lobos que podrían destrozarnos. Pero Él ha prometido que siempre estaría con nosotros y que Él cuidaría de su iglesia. Cuando entendemos que el Señor es quien pelea nuestras batallas y es Él quien hace justicia por nosotros, cuando entendemos que los que nos oprimen, cuando los que nos oprimen vengan y lo primero que hacemos es correr hacia Él, hacia el Señor, buscando su justicia y misericordia, entendiendo que Él cuidará de nosotros y nos sostendrá en medio de la adversidad y de la prueba, porque sus ojos están sobre nosotros. Sus oídos están prestos a escuchar nuestras oraciones y el Señor responde a nuestras oraciones.
Lo que pasa es que a veces cuando no es lo que yo quiero que diga, digo, no, Dios no ha contestado todavía. Pero un no también es una respuesta del Señor. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Y esto no quiere decir, hermanos, que el Señor no los ve. Esto quiere decir que su gracia y su favor no está con ellos. Y hermanos, no hay nada peor en esta vida y en este mundo que ser abandonado por Dios. Y que el Señor te entregue a tus propias pasiones. Porque vas en camino a una vida de destrucción. Si entendiéramos o tuviéramos siempre conciencia de que Dios es omnisciente, de que Él todo lo ve, de que siempre estamos delante de su presencia, nuestro comportamiento sería distinto. Cuando tú agarras y quieres insultar a tu hermano, cuando no lo quieres perdonar y no lo quieres amar, Dios que está allí te está viendo. ¿Y sabe qué? Hebreos 4:13 dice, y grábese esto en su mente, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuentas. Y esto debería de provocar en nosotros un temor reverente que nos haga postrarnos y humillarnos delante de la presencia de Dios para buscar su ayuda y decirle, Señor, ayúdame a vivir vida piadosa. Señor, ayúdame a ser como tú eres, a reflejar y mostrar tu carácter. Porque si es por mí no lo puedo hacer. Necesito total dependencia de ti. Necesito que tu Espíritu Santo me ayude, me guíe. Necesito tu llenura en mí para yo poder vivir una vida piadosa conforme a tu voluntad. En conclusión, el Señor nos ha dado el Espíritu Santo como nuestro ayudador, como nuestra guía, como nuestro consolador y como nuestro maestro para que podamos andar en caminos rectos y que demuestren su amor y compasión a las demás personas. El Señor quiere que vivamos vidas genuinas, coherentes a la fe que profesamos, coherente al Evangelio que se nos ha predicado, coherente al sacrificio de Cristo. Él quiere una iglesia unida, una iglesia que se ame, una iglesia que se perdone, una iglesia que se duele el uno por el otro y que se despoje de su orgullo y busque siempre el bien de los demás por encima de su bien propio. Una iglesia que esté fortalecida en el poder del Espíritu Santo para que cuando venga la adversidad pueda salir triunfante de la prueba y no ser avergonzada. Como iglesia bíblica metropolitana, estamos siendo fortalecidos por el poder del Espíritu Santo para vencer la adversidad y las diferencias que tenemos entre nosotros. Pero está en que cada uno de nosotros anhele el clamar la ayuda del Señor para que nosotros podamos vivir con una conducta genuinamente cristiana. Y que las personas de afuera puedan glorificar a Dios al ver la unidad en el cuerpo de Cristo a pesar de sus diferencias y sus dificultades en todo tiempo. Satanás busca dividir, aislar, sembrar discordia y odio. Pero los hijos de Cristo buscan unir, estar juntos, buscar la paz y reconciliarse en el vínculo del amor, perdonándose las ofensas los unos a los otros. Y esto, mis hermanos, es una iglesia que podrá avanzar sin temor hacia la meta en Cristo Jesús. Por eso te vuelvo a preguntar, la pregunta que hice al inicio del sermón, ¿cómo es tu reacción o respuesta cuando estás bajo presión? ¿Estás demostrando que eres genuinamente cristiano o nos estamos engañando a nosotros mismos?